Bienvenidos al podcast Habla Museo, el lugar donde en cada capítulo hablamos de algo distinto. Un lugar donde cada voz tiene espacio para hablar de los temas que tanto nos interesan. ¡Empezamos! Bienvenidos a Habla Museo. Hoy nos traemos un episodio con Margarita, nuestra psiquiatra, y vamos a preguntarles algunas preguntas. Hola, buenos días. Somos unos cuantos aquí reunidos y, como ha dicho nuestro compañero Raúl, Margarita está con nosotros. Buenos días, Margarita. Buenos días. Esto es nuevo para Margarita, creo. ¿Te han hecho alguna vez entrevista en podcast? No, en un podcast no. Algo nuevo. Y así que nada, cuando queráis podemos empezar. Estaba hablando antes de los electrodos que te ponen en la cabeza. Eso, ¿qué ves? Que está como... que tu cerebro no es igual. No, lo que hacen los electrodos en el cerebro es recoger los impulsos eléctricos que se producen en las neuronas, ¿vale? Creo que es más conocido el electrocardiograma. El electrocardiograma recoge el impulso eléctrico del corazón que nace de un sitio en concreto y se va expandiendo todo el corazón para conseguir la contracción. En el cerebro no pasa lo mismo, no hay un sitio donde se genere específicamente la corriente eléctrica que las neuronas llevan ese impulso, sino que es en toda la corteza cerebral. Es por eso que en un electrocardiograma solo hay una onda y cuando vosotros veis un electroencefalograma hay muchísimas ondas de distintas áreas del cerebro, ¿vale? Desde el área frontal al área temporal, el área occipital, la parietal, que son los lóbulos, y en esos lóbulos hay varios registros, ¿no? Entonces detectan la actividad eléctrica y ahí pueden ver si la función eléctrica del cerebro es homogénea en todo el cerebro, predomina una parte u otra, o hay una excitación de las neuronas que no es normal. La sinapsis, ¿verdad? Me parece muy interesante que hablemos del número de neuronas que hay en un cerebro y de las conexiones, la sinapsis entre ellas, ¿verdad? Porque neuronas en un cerebro hay, corrígeme si me equivoco, 1.000 billones. No, tantas 1.000 millones. No, unas 100.000 ya tenemos bastantes 100.000 millones. A lo mejor tú tienes más, Pero pero los humanos normales tenemos unas pocas menos. Vale, vamos a aclararnos. 100.000 millones de neuronas tiene el cerebro. Venga. ¿Y sinapsis entre ellas, conexiones entre ellas, cuántas? Innumerables, porque una cosa es un cuerpo neuronal, la neurona, luego salen los axones, de los axones salen las dendritas, que son las terminaciones neuronales. Eso no lo estudió en español, son Ortega y incalculables. Gasset. ¿No lo estudió en español en su momento, Ortega y Gasset? La neurona no, La Ramón y sinapsis. Cajal. La neurona Ramón y Cajal. De Eso, hecho, Ramón y Cajal. en el Museo de Historia de la Medicina, que ahora está aquí cerca de las Cortes, de las Torres de Serranos, en el Palacio de Bello, están las láminas que dibujó Ramón y Cajal sobre los cuerpos ¿De qué época neuronales. es Ramón y Cajal? Porque fue más adelantado a su tiempo, ¿no? Pues de finales del 19, principios del 20. Sí. Y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en la Facultad de Medicina. Y tenemos tres tipos de cerebro, ¿verdad? El más básico, que es el reptiliano, que es donde se controla el sistema parasimpático, ¿puede ser? O simpático. No lo sé muy bien. O sea, el cerebro reptiliano controla la respiración, los latidos cardíacos. Luego tenemos un cerebro mamífero alrededor de él, que es el que se encarga de las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Y luego ya está la corteza gris, que solo lo tenemos los humanos, que es donde se controla el razonamiento, ¿no? Las propiedades... No es tanto así, los mamíferos tienen sustancia gris y sustancia blanca. Sí, Los mamíferos en general los tienen. Tú hablas de cómo evoluciona el cerebro desde ciertos animales básicos hasta el ser humano. Porque el ser humano básicamente proviene de la vida en el agua.
que evolucionó hacia los peces, después los peces hacia reptiles, ¿no? El cerebro humano contiene así como vestigios antiguos, ¿no? Como cosas antiguas Sí, de sus antepasados animales o tal. Pero hace millones y millones de años, supongo, eso. Se llama el instinto de supervivencia. Sí, Claro, sí. el cerebro tiene un instinto de supervivencia. Y como tú dices, una de las partes más antiguas es lo que controla los centros vitales, que es el centro respiratorio y el centro cardiológico, digamos, de alguna manera. Entonces esos están en una parte del cerebro que es lo más protegido que tenemos. Está debajo del occipital, ¿Cómo ahí se llama protegido eso? La el mitad- bulbo el bulbo. y la protuberancia. Está ahí protegido, en lo más protegido que tenemos. Está ahí metidito, lo más protegido. Y luego también el cerebro de la parte izquierda y el de la derecha son distintos. Uno se ocupa más de la lógica y el otro más de la creatividad. Puede ser, ¿no? No creo que esté Nos- tan diferenciado. Lo que sí que se sabe con rotundidad es que la parte izquierda del cerebro motóricamente controla la parte derecha del organismo. Ah, y al Y la contrario. parte derecha del cerebro controla motóricamente la parte izquierda. Es que- Excepto en la cara. Ah, Excepto en la cara. Sí hay algunas zonas del cerebro que se conocen más, como las del habla, por ejemplo, que están más identificadas, pero al final no es todo blanco-negro. A No, veces la parte hay una motórica lesión se en va esta más. zona y no, la misma lesión en dos personas diferentes no produce el mismo tipo de, no. de síntomas. Porque aunque sea más o menos o la misma zona, no es blanco o negro. Y luego ya está aparte la plasticidad neuronal, que es muy chulo, lo que decías antes de las sinapsis, las conexiones entre neuronas, que podemos crear nuevas. Tú cuando aprendes una cosa nueva creas nuevos caminos neuronales, y es lo que se llama la plasticidad neuronal, que eso durante toda la vida lo tenemos. Entonces, por ejemplo, por cambiar un poco, por salir de ahí o por explicar esto, si a ti te tienen que amputar un brazo por un accidente que has tenido, por ejemplo, y tú eres diestro y te amputan el brazo derecho, tú puedes volver a aprender a escribir con la izquierda, aunque tú dices, es que yo no soy zurdo, da igual, dale ese estímulo y tus neuronas van a ir conectándose hasta que consigas hacerlo, conseguirás tener una motricidad muy buena con tu mano izquierda, y ese es el poder Oye, del Margarita, cerebro. otra pregunta. ¿Por qué el cerebro del hombre es mucho más grande que el de la mujer? ¿Somos más inteligentes los hombres, verdad? ¿O... Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a Sí, parar? pero esto es cierto, ¿es más grande? No. Ah, vale, yo digo, ese dato no lo conocía yo. No. Vamos a ver si... Pero bueno, os dejamos ser más inteligentes. No, esto se le preguntó al psicólogo y me dijo, no, es que los hombres tenemos neuronas de sustento, que no sirven para nada, absolutamente. Bueno, Tenemos para sujetar ese cerebro pequeñito que tenéis, De sustento, para eso son. Neuronas sujetarlo. neuronas de relleno, los tenemos por aquí atrás, creo, neuronas de relleno. Para cuando se te cae el pelo, pues la neurona echa algo de pelo por si acaso. No sirven para nada, la verdad. ¿Tenéis por aquí alguna pregunta? Yo también voy a pasar la pelota al otro lado. Si tú quieres hacer alguna pregunta a mis compañeros, Sí, a nosotros. Margarita. Ah, mira, tenemos aquí a Sócrates. ¿Por qué los acúfenos no se van? pues los acúfones todavía es una patología desconocida de por qué se producen en un momento determinado de la vida, pero sí que se sabe que no se van. Y si se van, pues esa suerte que tienes. Es un ruido interno del oído interno que no se sabe por qué se produce. Se piensa que también es una excitación nerviosa. El pitido. Pero no hace falta que seamos enfermos para tener el pitido, ¿no? No. Lo tiene todo el mundo. Yo tengo 2 pitidos, uno en cada oído. ¿Ves? Lo tengo desde el 11 de marzo de 2006. Hala. Exactamente. Estábamos cenando con unos amigos en una terraza y 11 de marzo había una disco móvil. Empezó la disco móvil con una música ensordecedora y todos salimos allí con pitido. A mis amigos se le fue y a mí pues todavía no se me ha ido. Madre mía. O sea que puedo certificar que el pitido no se va. queda. No se va, se queda. Bueno.
Es más, ahora lo estoy oyendo, ¿eh? Cuando Wow. me concentro lo oigo. Qué pasada. Una pregunta. Venga. Es que yo soy muy curiosa. Quisiera saber por qué Margarita se hizo psiquiatra. Uy, Qué buena pregunta. Bueno, yo empecé la carrera de medicina para hacer psiquiatría, ¿vale? Y empecé por una curiosidad. A mí me parece una cosa extraordinaria que un cerebro pues pueda pensar lo que piensa cuando delira, ¿no? Un delirio con esa certeza que se tiene de que hay alguien que me persigue, buscando las pruebas, pues ve cualquier cosa y a lo mejor puede pensar que es una cámara o que es un micrófono o que esta persona puede estar viendo o sabiendo lo que yo estoy pensando. Esa capacidad me maravilla, porque si el cerebro se parece de una persona a otra, lo que no se parece y nos hace exclusivos es nuestro propio pensamiento, ¿no? Y eso todavía no sabemos dónde está. Y sin embargo el pensamiento alterado lo vemos, ¿no? Pero no sabemos dónde está. A ver, hablando de los pacientes, hay grados también y las alucinaciones, digamos, cada uno tiene una forma de tener alucinaciones. Unas pueden ser más sádicas, otras pueden ser un poco malas, pero no sádicas, y otras pueden ser incluso, yo qué sé, agradables. Una cosa es el contenido. Una cosa es el contenido. El contenido del delirio también puede cambiar y el contenido de la alucinación cambia. El contenido del delirio, por ejemplo, en un episodio maníaco, es que me salgo, que yo soy, bueno, madre mía, rico, millonario, todos me persiguen, en fin, una cosa de placer. El contenido de un delirio paranoide es de un sufrimiento brutal, ¿no? Las alucinaciones pues son lo mismo. Una cosa es, y quizás estamos más cerca de saber dónde se producen las alucinaciones que dónde se produce un delirio. Estamos bastante más cerca. Mira, una pregunta, no sé si sabrás, si es un tema que se haya estudiado o se conozca, pero la realidad virtual inmersiva, estas gafas que te pueden meter en personas con trastornos psiquiátricos, con trastornos mentales, podría desencadenar o afectar, o no se sabe. Como poder puede. No, claro. Como poder puede. Pero es algo así que... Depende de la persona, básicamente, de lo inmersivo que Claro. lo pueda vivir, ¿no? Y en el momento en el que está, a lo mejor si está en un momento muy delicado, pues es posible que le afecte mucho más que si se encuentra un poquito más seguro de sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un brote, por ejemplo, sería más malo, En un ¿no? brote, hombre. Claro, si está iniciando un brote sería malísimo. De todas maneras, hay una cosa que en la inmersión virtual esta, como en el consumo de drogas, ¿no? Que también puede provocar episodios psicóticos, no todo el mundo no todo el mundo delira, no todo el mundo empieza un episodio psicótico. Hay gente que consume cocaína a dosis altas y con frecuencia, y oye, no lo vive mal, y sin embargo hay otros que a la primera ya están que piensan que tienen una paranoia, ¿no? ¿Por qué un cerebro es capaz de delirar y otro no? Algunos sí que son por genética. Algunos son por genética. Estaba hablando Vicent de la plasticidad neuronal, ¿no? De la capacidad de las neuronas de hacer nuevas conexiones, ¿no? Una de las hipótesis de por qué se produce la esquizofrenia, entre otras muchas, es precisamente por un fenómeno que se produce en la adolescencia, que es la poda neuronal, se llama, ¿no? Porque en el momento en que está desarrollándose el cerebro hay muchísimas conexiones, pero hay conexiones que luego no vamos a necesitar en nuestra vida adulta, y en la adolescencia se produce ese fenómeno. Se quitan conexiones, ¿vale? La poda neuronal. Pues se piensa que en la esquizofrenia ese fenómeno de poda neuronal no se da de forma adecuada y no se poda de forma adecuada, ¿eh? Por ejemplo, Se me ocurren bromas de esto, por ejemplo, otro día más sin usar el mínimo común múltiplo, ¿por qué no se me podó esa conexión? No, y luego me viene a la mente el libro que me estoy leyendo,
que si lo tenéis lo podéis encontrar, os lo recomiendo. Es el de Dan Brown, el que escribió El Código Da Vinci, pues de la serie de Robert Langdon, del detective, el último que ha sacado, que no sé en castellano cómo es, el último secreto, ¿verdad? Pues está muy chulo, porque además va del tema de la conciencia y pues, está interesante, es muy chulo, muy recomendable. Aún no lo he acabado, tampoco os voy a contar nada, que si no, destripo. ¿Qué más cositas? A mí me gustaría saber si a Margarita no le importa su trayectoria profesional, o sea, ¿en dónde Pero abreviada, ¿no? Abreviada, sí. ¿En qué sitios ha trabajado esta mujer o yo qué sé? Yo empecé y hice la residencia en Barcelona, en un psiquiátrico muy pequeñito, que tenía 92 camas, y ahí estuve en mi residencia 4 años, y luego me quedé un año trabajando en Barcelona y trabajé como más curioso, aparte de todas las guardias, en el Hospital Militar de Barcelona. Esa fue una época curiosa, fue una época en que estaba ETA matando a militares y a no militares, entonces ir todos los días al Hospital Militar suponía ir por otras, te daban unas rutas diferentes, te miraban los bajos del coche, una cosa... ¡Qué miedo! Sí, era una época mala. Luego ya me vine a Valencia y estuve trabajando 10 años en el área de Alcoy. Cuando aprobé la oposición me trasladé al área del PSET, de ahí fui al área del General, a Pere Bofill, y de Pere Bofill me he venido al área de la Fe. Buen recorrido. ¿Y se prevé una cura a medio plazo o corto plazo de estas enfermedades mentales, de la esquizofrenia? No, desgraciadamente no. Yo pensé que me iba a jubilar sin trabajo, porque iba a ser una enfermedad neurológica conocida y con un tratamiento. Iba a llegar la inteligencia artificial ahora. Te ibas a ver, y ahora llega la inteligencia artificial y ahora hay más problemas. Y resulta que nanay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay... Hubo una década que se llamó la década del cerebro, en los años 90-2000, que se iba a destinar un presupuesto horroroso a las enfermedades mentales graves, a los trastornos psicóticos, pero apareció una enfermedad que se llevó todo el presupuesto, y que fue el SIDA. El SIDA, ¿verdad? En los 90. El SIDA. Apareció el SIDA, que, bueno, una enfermedad devastadora, que se llevaba a media población, y que, bueno, se llevó el presupuesto de toda la Organización Mundial de la Salud para saber qué le estaba pasando a esas personas y cómo tratarlas. Si hubiera presupuesto, yo creo que la ciencia aún no ha avanzado tanto para hacer una cura de enfermedades mentales. Estamos lejos. Los mecanismos que se cree que están en la base de estas enfermedades se intuyen debido a cómo los fármacos que mejoran funcionan. Entonces estamos muy lejos. Por ejemplo, hay un fármaco que a lo mejor alguno de vosotros toma o conoce, que se llama Plenur, que es el carbonato de litio, ¿vale? El carbonato de litio, que se usa para las enfermedades del espectro bipolar, digámoslo de esa manera, lleva, yo que sé, más de 100 años en funcionamiento. Se buscaba con el carbonato de litio, mejorar afecciones del riñón, pero sin embargo se vio que personas afectas de enfermedades del riñón, que tenían episodios maníacos, pues mejoraba el episodio maníaco y el riñón no hacía nada. Entonces se empezó a usar en ello y todavía no se sabe cómo funciona. El electroshock, la terapia electroconvulsiva, que se inició en los años, alrededor de los años 40, mira que lleva años produciéndose, haciéndose, y que en el Hospital La Fe se hace todos los días algún electroshock, pues todavía no se sabe cómo funciona, pero sí se ha visto que mejora cierta patología, ¿no? Pero el funcionamiento de la misma se desconoce por qué. O sea, a mí se me ocurre, a raíz del libro este que estaba leyendo, quizás estaría, no sé si chulo, pero un implante cerebral
Que bueno, que eso existen otras patologías. El marcapasos es un implante que te regula los impulsos eléctricos del corazón. Pues lo mismo a nivel cerebral, que cuando haya una descompensación... Y lo hay. Cachín, ya voy yo para atrás. Y lo hay. Ahora se están poniendo chips, ¿no?, que regulan la frecuencia de excitación de ciertas partes del cerebro, ¿no? Por ejemplo, está un poquito más avanzado en el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es muy dramático, ¿no? Porque la persona es conocedora de la irracionalidad de su pensamiento y de la obligación que tiene para controlar ese pensamiento de llevar a cabo una serie de rituales que le producen muchísima ansiedad y que puede producirle deformaciones en su cuerpo, ¿no? No solo de perder la piel por el lavado de manos, sino pues si tiene que tocarse la oreja, pues al final la oreja se le deforma o la nariz se le deforma, en fin, cada uno tiene sus rituales. Y entonces en pacientes que ya están muy sobrepasados, pues se les pone un chip para controlar la ansiedad e intentar que el ritual vaya a menos, que no es que desaparezca. No deja de ser un chip implantado en un cerebro que repercute en las neuronas de al lado y que, bueno, pues también deteriora, digamos, ¿no? Interesante. Una pregunta, Margarita. Quiero preguntarte, el cerebro se divide en dos partes, ¿no es? Y dice que a medida que se va separando el cerebro hay un espacio entre esas dos partes, y a medida que se va separando, dice que no podemos memorizar mejor los hombres, y las mujeres no tienen ese defecto, dice. En el cerebro hay dos hemisferios y ambos dos están conectados, pero en el neurodesarrollo esos dos hemisferios se producen desde el inicio, ¿no? Y las conexiones en el cuerpo calloso, pues que conectan un cerebro con el otro, yo no creo que sean diferentes. Es más, a través de las patologías cerebrales se sabe del funcionamiento del cerebro. Una persona puede tener a lo mejor un infarto cerebral en el que la parte izquierda del cerebro no le funciona y la persona vive con una cierta normalidad. Pero dicen que por eso la mujer es más inteligente que el hombre. Pero no habíamos quedado que el hombre era más inteligente, ¿eh? Con un cerebro más pequeño. Este debate tampoco lo hay para el otro. Es que en la universidad me ha dicho un docente que el cerebro del hombre se va separando poco a poco y pierde la memoria. No, yo no creo que sea eso. Si hay alguna diferencia cerebral entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, es por las habilidades que uno desde pequeñito va desarrollando, más que porque estructuralmente sean diferentes. Pero yo pensaba al contrario, que la genética importa mucho, ¿no? Si naces hombre o naces mujer, tienes un cerebro muy distinto, no sé, yo pensaba eso, no sé. O es el contexto, es el ambiente inicial. Muy diferente, no. Es verdad que los ciclos hormonales, que son diferentes evidentemente, ni los niveles hormonales de hormonas sexuales entre el hombre y la mujer modulan el cerebro de una forma diferente. Pero que eso que sea estructuralmente diferente es otra cosa. Y después, si tú desde pequeño pues utilizas mucho las manos, pues desarrollarás mucho más esa parte que si utilizas los pies. ¿Qué hacen los chiquillos? Jugar a fútbol. ¿Qué hacemos las mujeres? Pues vestir a las muñequitas. Pues eso hace que el cerebro se desarrolle de forma diferente. Tú usas más las piernas y yo uso más las manos, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, ¿por qué de pequeños somos más felices que de mayores? Porque somos bastante más inconscientes de lo que nos espera. Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Simplemente por las responsabilidades. O sea, tú eres niño, vamos a la playa, todo el día en la playa, jajaji, la crema, se preocupan de ponértela, la comida te la traen hecha, vuelves a casa, me tiro en el sofá, ¿vale? Y cuando eres padre es de, venga, coge todo lo que tienes, ostras, que nos hemos olvidado no sé qué, la preocupación, ponle la crema, estate pendiente, cuidado que no se vaya el chiquillo, y a la vuelta recoge todo lo que haces. Es de todas otro maneras, mundo. somos felices de forma diferente.
Sí. de niños y de mayores. Y ahí hay una cosa muy chula que es el 10% es lo que te pasa y el 90% el cómo interpretas lo que te pasa. Que a veces la misma situación, dos personas diferentes, es como tú lo vives. Sí. No sé, se me ocurre se te muere una mascota, ¿vale? Que es algo muy duro. Hay quien se hunde en la miseria y de ahí no sale, y hay quien lo pasa mal y bueno, y disfruta de decir, bueno, pues todos estos años que he disfrutado de esta compañía, pues ahora es el momento a lo mejor de pasar a otra etapa de la vida. No sé, el cómo te lo tomas, eso hace mucho, viviendo la misma experiencia, ¿eh? Sí, porque yo tuve un gato de 14, 15 años, era vejete y se murió y lo pasé bastante mal. Y lo pasas mal, se pasa mal, ¿eh? El que tiene una mascota y le gustan los animales, lo pasa mal. Pero te digo, el tema es cómo luego ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo interpretas, no? Sí, es que te he puesto ese caso, pero puede ser otro. Puede ser simplemente, te lo pongo más fácil. Te estás preparando el café de la mañana y se te derrama el café. Puedes empezar, voy a hablar mal, a cagarte en todos los que sean, da igual. Hasta incluso con quien vives. De decir, es que se ha dejado el bote aquí en medio y por eso lo he tirado, y te enfadas y tal y cual. O puedes decir, oye, si se me ha caído, igual es porque me estaba saliendo mal el café. Me voy a hacer otro que me salga más bueno. Y a echar el día con alegría. Yo tengo otro ejemplo. Venga, Va un venga. señor por la calle, se va a limpiar los zapatos, va a una entrevista de trabajo, todo trajeado, todo guapo, ¿eh? Se compra un billete de la 11 a ver si tiene suerte ese día y pisa una mierda. Dice, hay uno que dice, me cago en todo, ahora que veo la entrevista llevo una mierda en el zapato, voy a oler mal, me va a salir todo mal. Y el otro dice, acabo de comprar un billete de la 11, piso mierda, eso quiere decir suerte, me va a tocar. Es la misma situación, por eso digo que el ser felices, ahí hay mucho, ahí hay Es mucho. como llevar las cosas en positivo o en negativo. Exacto, es como vemos las cosas. No quiere decir que no podamos estar tristes, ¿eh? Ojo, que esto de las redes sociales de ahora, que siempre todos happy y todos haciendo actividades todo el día y todos productivos, no, ¿vale? También hay que también normalizar que está bien estar mal. A veces uno está mal de ánimo, incluso por lo que ha dicho antes Margarita, hormonalmente. Es que hay ciclos hormonales, en la mujer es más variado, pero por lo que sea, hay etapas que... Y oye, estás más bajito, pues estás más bajito. Margarita, yo quería preguntarte algo. La vejez también tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Hombre, ¿Por qué se lo preguntas? Yo que estoy entrando en ella lo veo todo positivo. Eso faltaba. Lo veo Es que negativo. vivimos en una sociedad en que todos tenemos que ser jóvenes, guapos, delgados, y la realidad muchas veces no coincide con eso. Y yo creo que nada es totalmente malo o nada es totalmente bueno. Yo creo que la juventud tiene sus cosas malas y buenas, y la vejez también tendrá sus cosas buenas también. A ver, yo veo la jubilación como algo bueno, ¿eh? Cuando, no sé, Sí. pero llegar con salud, eso sí, hay que llegar con salud. Hay que currárselo para llegar con salud. La jubilación, la palabra viene de júbilo. No puede ser malo. Jubilación viene de júbilo. Por lo tanto, malo no debe ser. ¿No? La palabra esa, júbilo. Sí, Alegría. exactamente, es Ya alegría. te digo, vivimos en una sociedad que es demasiado ya, la juventud, tal, y me da un poco de rabia porque la gente mayor también tiene sus cosas buenas, hace muchos años, pues la gente mayor, la gente anciana, estaba muy bien vista por la tribu o la sociedad, ¿no? Era una persona que tenía mucho conocimiento, mucha experiencia, podía aconsejar a los jóvenes, ¿sabes? Y hoy en día es totalmente al contrario, a la gente mayor se aparta y solo nos preocupamos de la gente joven. Pero es por culturas, según culturas, pero bueno, sí, hay una visión diferente. Hace bastante tiempo siempre ha sido así, o sea, la persona mayor ha tenido un estatus dentro de sabio. De persona sabia, de persona que podía aconsejarte. También respetar, o sea, ahí cuando te educan que a las personas mayores hay que respetarlas más, no sé por qué, porque sí, porque... A ver,
hay que respetar, para mí me parece hay que respetar a todo el mundo, es decir, no porque sea un chiquillo le tienes que hablar mal y no porque sea un mayor le tienes que hablar mal, o bien, es decir, también lo mismo pasa al revés, te encuentras con gente mayor que se cree con más derechos y te habla mal, que dices, mire, no le he cedido la plaza porque no le he visto, pero enseguida me levanto y se la dejo, o al revés, ¿no? Pero bueno, paso el micro que Nacho aún no había dicho nada y me apetece escucharle. Sí, Margarita, otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir de la esperanza de vida de los enfermos mentales? ¿Se acorta con la toma de la medicación o por otros motivos? ¿O eso es cierto o no? La esperanza de vida del paciente con una enfermedad mental grave es más corta. Es más corta porque la medicación interfiere en todo el organismo, ¿no? Por muchos factores, ¿no? También la enfermedad a lo mejor les lleva a estar más inactivos, a coger más peso y tienen otro riesgo cardiovascular, ¿no? Aparte de la toma de medicación, ¿no? Porque el cerebro envejece de otra manera, envejece a lo mejor un poquito más pronto que un cerebro que no está sometido a esas medicaciones y a esa enfermedad, que las dos cosas se juntan, pero sí, la esperanza de vida es más corta. Y aquí, ¿sí? Yo tengo una duda, otra duda. ¿Es verdad esto de que, lo que no sé si es cada día o cada mes, no sé, las neuronas mueren muchas al día o cómo funciona esto de las neuronas? Sí, van muriendo poco a poco hasta que te quedas como yo, con muy pocas. A ver, aquí está Simón, que es más inteligente, y María, que se le mueren las neuronas. No estamos muy centrados, ¿eh? Por todo. No, las neuronas no se mueren todos los días a mogollón. Es que yo he oído que pero serán tonterías de estas que se dicen por internet, que cada día se mueren, yo qué sé, 2000. Está la ciencia intentando averiguar si las neuronas se reproducen o no se reproducen. Y va esto a oleadas. Siempre se ha creído que las neuronas te tocan 100.000, pues te han tocado 100.000 para toda la vida. ¿No? O sea, Ahora parece ser que sí que se reproducen un poquito, pero no mucho, pero en tal área, pero en tal otra. Lo que tienes es con lo que tienes que jugar. Mejor no tomes nada que las mate y ya está. Cuídalas. ¿Qué no tengo que tomar para no perder? Pues no sé. Pues mucha lectura, ir al cine, hablar con los amigos, pasear. Ejercicio físico. Ejercitar. Y mira, retomando un poco la pregunta de Nacho, ¿y se puede paliar un poco estos efectos de tanto por la propia enfermedad como por la medicación con, pues eso, luchar contra ese sedentarismo que te puede producir el estado de ánimo o la medicación e intentar moverse más? Sí, intentar estar activo, quiero decir... Va a ayudar sí o sí, ¿no? Claro, es como envejecer, ¿no? Sí. Envejecer, pues, ¿a qué te ayuda a cuidar tu cerebro? Te ayuda, pues, estar pendiente del día a día, estar pendiente de la familia, de los amigos, hacer algo de ejercicio físico moderado, alimentarte bien, participar en lo que... Mantener intereses que a nivel cognitivo te mantengan despierto y activo. Leer, ir al cine, al teatro, escuchar música, en fin, lo que todos conocemos. Y estar a ratos tirado en el sofá, eso también es bueno. No hay que ser productivo al 100%. Estar tirado en el sofá y decir, no voy porque no me apetece. Saber decir pero eso no puede ser todos los días. Dices, no me apetece porque hace mucha calor, no tengo ganas de salir. No, igual tienes un rato de que no tienes faena en la casa y dices, pues voy a sentarme aquí una hora o media hora aquí descansando. Yo quería decir una cosa, que se ve que se ha descubierto hace poco, relativamente poco, que también tenemos neuronas en el aparato digestivo, ¿no? En el estómago y en los intestinos. ¿De eso no sabes nada tú? ¿O? Bueno, se le ha llamado al estómago el segundo cerebro. El segundo cerebro, exactamente. Y ahora hay algunos estudios se lleva mucho lo de la macrobiota, ¿no? Sí, los probióticos y los prebióticos. Exactamente. Entonces hubo un estudio relativamente hace poco sobre si la causa de depresión precisamente estaba en la macrobiota, en el intestino. Bueno. No se sabe todavía mucho de eso. No se sabe. No es que haya neuronas en sí, sino que había una conexión, ¿no? Todo el cuerpo está conectado. Claro, está conectado. Todo el cuerpo. No, neuronas en sí. Esto lo sé yo por Mariano Puig, el coach de internet.
decía que tenemos neuronas en el estómago, en los intestinos, o pocas, no tantas como en el cerebro. Claro, Cuando algo es desconocido se presta a todas las hipótesis posibles, ¿no? Entonces, que es bueno que existan, no estoy diciendo que no, porque cuanto más hipótesis, más posibilidades de llegar a la verdad, pero son hipótesis, no son teorías que ya están contrastadas, y son hipótesis. Pues bueno, cuantos más haya, pues mejor para poder llegar a una conclusión. Sí, Margarita, ¿el consumo de CBD sería parecido al consumo de alcohol? El consumo de CBD no deja de ser una droga. Según para lo que lo utilices, la intensidad con lo que lo utilices, pues dará un resultado u otro. El alcohol en sí no es malo, ¿vale? El alcohol en sí, ahora, beber todos los días no es bueno, ¿eh? Y si lo uso porque me encuentro ansioso y me tomo una cerveza o un vaso de vino para estar así un poquito, pues eso no es bueno. Debido a problemas técnicos con tecnología que usamos de antaño, hemos tenido que cortar el podcast en este punto, aunque habíamos continuado hablando, pero había fallado y no se ha podido grabar. Así que, bueno, nos quedan cosas pendientes para volver a hablar con Margarita. Nos ha encantado tenerla con nosotros. No se ha grabado ni siquiera la despedida, pero desde aquí le agradecemos que haya estado con nosotros, que participe en este proyecto y, por supuesto, que vuelva en cuanto los pacientes vuelvan a tener preguntas para ella o curiosidades. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el episodio, un episodio diferente, y por supuesto que le deis al like, que activéis la campanita de las notificaciones, que os suscribáis al canal, que compartáis con quien creáis que le puede interesar, y dejadnos comentarios también. Nos gustaría leeros, nos gustaría poder transmitir vuestras dudas o saber qué os interesa para que podamos hablar de ello. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Habla Museo.